Sean bienvenidos a esta edición especial de En Sintonía con el Consejo, dedicada a crear conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Les saluda con muchísimo gusto Marcela Rodríguez Villagrán. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos, cada 42 minutos, una persona muere en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo del alcohol? Así es una triste realidad. Se trata de una problemática que en los últimos años ha empeorado y que impacta directamente a nuestra comunidad hispana. Iniciamos esta programación especial con la participación de nuestra concejal representante del Distrito 6 y presidenta del Comité de Desarrollo Económico. Ella es nuestra queridísima concejal Natalie Fanny González, quien ha sido una voz muy activa y firme en este tema. Bienvenida, concejal. Ay, mil gracias por la invitación. Siempre un gran placer estar aquí compartiendo contigo y todo el resto de la comunidad. Y muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecerle por ser una voz para nuestra comunidad, porque en este tema usted ha sido una luchadora precisamente para educar y evitar tragedias a lo largo de nuestra comunidad, pero especialmente entre nuestra comunidad hispana, ya que ellos son directamente los que están siendo más afectados. Pero cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que está sucediendo, concejal Natalie? Mira, básicamente recientemente el condado de Montgomery, la policía del condado de Montgomery me contactó para mostrarme la data que existe sobre todos los arrestos que han ocurrido en el último año con personas que han estado bebiendo alcohol y manejando al mismo tiempo. Cuando me mostraron la data yo me quedé impactada porque el 50% de todos los arrestos que le dicen en inglés DUI, que son los arrestos que se agarran cuando la persona está tomando alcohol y manejando, 50% vienen de los hombres latinos. Entonces, obviamente es una estadística preocupante y bueno, yo lo que dije fue vamos a ver cómo podemos ayudar. Muchos de estos casos, la gran mayoría ni siquiera están ocurriendo en mi distrito y si quiero decirles, no están ocurriendo están ocurriendo en sitios fuera de mi distrito, pero de todas maneras es el condado de Montgomery y a pesar que yo soy un concejal de distrito, es algo donde yo sentí la responsabilidad de asegurarme de educar a la comunidad, de verlo, para que ellos sepan lo que está pasando y buscar medidas para evitar estas tragedias que están ocurriendo, porque inclusive hay gente que se ha muerto atropellada o por accidentes de vehículos porque están borrachos. Entonces, eso es algo que podemos evitar si trabajamos juntos. Entonces, de ahí en adelante, lo que hice una reunión con el Departamento de Salud, porque esto no es un área donde solamente la policía tiene que participar, esto es una parte de salud también, ¿me entiendes? Entonces, una reunión con el Departamento de Salud y la policía para ver cómo nosotros en conjunto podemos trabajar al respecto para poder bajar este gran número de casos. Y para añadir a lo que usted nos acaba de compartir, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha compartido datos. Escuchen muy bien, las 5 ciudades con el mayor número de arrestos en el condado de Montgomery desde el 2022 hasta la fecha, la actualidad 2025, son, en primer lugar, Gaithersburg, seguido por Silver Spring, tercer lugar, Germantown, cuarto lugar, Rockville y el quinto lugar, Bethesda. O sea que son zonas, me llama mucho la atención Gaithersburg, sí, porque es una zona tan diversa, ha sido catalogada como la más diversa en el condado, pero también a nivel nacional. Ahí viven muchos latinos y es la ciudad con el mayor número de arrestos por DUI entre nuestra comunidad hispanohablante. Eso es algo verdaderamente alarmante. Sí, la data, como te digo, me causó bastante rabia. Pero cuando tú tienes rabia que dices, ok, vamos a tomar acción, fue ese tipo de rabia. Entonces lo primero que hice, especialmente viendo los sitios donde está ocurriendo, al final del día está ocurriendo en el condado de Montgomery y así lo vi, vamos a hacer algo al respecto. Hice con mi equipo unos panfletos donde básicamente demuestra a la gente que cuántas bebidas necesitas tú para estar borracho. Por ejemplo, si mucha gente no sabe, yo sé cuánto yo necesito para no poder manejar. Yo me bebo, si yo estoy en un evento, yo no bebo más de una copa de vino, ahí te lo digo, lo dejo hasta ahí.
Hay gente que está bebiendo más porque no se dan cuenta, a lo mejor están pasando un buen rato y no estás pensando de las consecuencias si vas a manejar, qué va a pasar. Entonces, basado en ciencia, hicimos un flyer diciendo, por ejemplo, si bebes 3 copas de vino en 1 hora, no deberías de manejar, no puedes, estás borracho. Hay data que explica, lo mismo lo hicimos con cerveza, con tequila, para que la gente empiece a entender, visualizar lo que significa llegar al punto donde estás borracho y no debes de manejar. Tenemos tantos servicios de compañías de taxis, de Uber, donde vienen a buscarte y te llevan a tu casa. Vamos a tomar ventaja de cómo se ha modernizado la sociedad para este tipo de sistema, donde a través de un celular tú puedes pedir un ride. Pero al mismo tiempo es educando a los dueños de restaurantes, a las personas que son meseras, para que sepan de que si un cliente ya está borracho, usted tiene la responsabilidad de no seguirle dando alcohol. Y si está borracho, pedir un taxi, decirle a la persona que coordinen a ver quién los vienen a buscar. Porque al final del día estamos también hablando de algo que estamos en la línea entre vida y muerte, ¿me entiendes? Y no debería ser así. Así es, la verdad de que manejar ebrio podría traer consecuencias letales. Sí. No queremos accidentes, queremos que se protejan, que tomen decisiones cautelosas porque una mala decisión puede traerle graves consecuencias, no solamente poniendo a las personas en peligro en torno a su bienestar físico, sino también problemas legales, problemas migratorios. Y en estos momentos, a mí siempre es de tener cautela, pero en estos momentos nuestra comunidad debe de estar al pie de la letra, seguir todo. Y siempre, en todo momento, porque eso le impactará, las decisiones que tome hoy tienen un impacto en el futuro y no solamente como individuo, pero también a la familia en general. Usted mencionaba sobre el panfleto que usted y su equipo han elaborado tanto en inglés y en español, y ustedes tienen allí esa sección donde explican el límite del consumo del alcohol. La verdad es que es impresionante los datos, los índices que han sido recolectados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, porque ellos también, los datos, sus estudios, han demostrado que la mayoría de personas no conoce los límites. La gente no sabe, y si estás en una fiesta, estás en un bar, estás haciendo un happy hour, a veces te pones a beber, estás contigo y no te das cuenta de cuánto estás consumiendo. Entonces existen reglas que la policía tiene donde analiza el nivel de concentración de alcohol en la sangre. Entonces esos niveles no podemos pasar. Pero tocaste un punto que yo le estoy dando hincapié a cada reunión que estoy teniendo donde hablo de este tema, y es la parte de inmigración. ¿Me entiendes? La parte de que hoy en día hay que ser más cauteloso. Yo estaba viendo la data del Departamento de Homeland Security, del Departamento el departamento que tiene todo lo que ver con inmigración. Seguridad Nacional. Sí, y estoy viendo los casos de cómo están identificando personas para deportarlas. La gran mayoría de los casos que están identificando son personas que tienen violaciones de tráfico, de tránsito. ¿Me entiendes? Estás manejando o estás borracho, o a lo mejor no estás totalmente ebrio, pero estás casi ahí y viste el pare de stop y no te diste cuenta y seguiste y te agarra la policía. Por eso, esas infracciones de tránsito están llevando a muchas deportaciones, a muchas situaciones de terror. Entonces, es un llamado de que hoy en día más que nunca hay que estar muy cautelosos y no ponernos en situaciones donde nos van a poner en riesgo. Yo no estoy diciendo no se divierta, nada de eso. Simplemente estoy diciendo hágalo responsable, ¿me entiende? Hágalo con un plan. Tengo mi cumpleaños y me voy a ir de rumba a un bar, hágalo. Pero ¿cuál es el plan de buscarlo usted desde el bar y llevarlo a su casa? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es la persona designada a manejar que no esté ebria? Eso hay que hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, por eso estoy haciendo esta campaña y me agrada mucho también que muchos restaurantes están a favor de la campaña, porque al final del día, como tú dijiste anteriormente, esto está matando a nuestra comunidad.
Si la gente se muere, no tiene cliente, entonces también lo están viendo de esa parte. Así es. Y la misión de este programa es informar, educar a nuestra comunidad y hacerlos recapacitar, porque a veces las personas piensan, oh, eso no me va a pasar a mí, lo ven en las noticias, pueden que estén escuchando esta entrevista y digan, no, no me pasa a mí, porque lo han hecho en el pasado y tal vez no ha pasado nada. Pero los nunca se llegan y las decisiones que tomemos el día de hoy van a tener un impacto positivo o negativo en nuestro futuro. Es por ello que queremos recalcar la importancia de si va a salir, no maneje o hágalo responsablemente. Además, en el condado de Montgomery ya a partir de este julio tenemos autobuses gratuitos. Exacto, no hay excusa, pero tampoco quiero que estén agarrando los autobuses borrachos porque eso no ayuda a nada, pero sí hay maneras, ¿me entiendes? Es de tener un plan y ser inteligente, disfrutar la vida de manera responsable, inteligente y recordar de que a veces también muchas de las personas que han sido arrestadas, el 50% que hablamos que son latinos, son personas también que tienen familias, que tienen hijos y tenemos la responsabilidad de dar ejemplo a nuestros hijos. Así es, porque los pequeños todo lo que ven lo van imitando y podemos educar con el ejemplo, enseñándoles qué es lo que está correcto y lo que no está correcto. Además, estamos en un país como inmigrantes, en un país donde las leyes funcionan de manera distinta a lo que tal vez estén acostumbrados en sus países, porque tal vez en sus países de orígenes no existan estas operaciones, estos arrestos, pero acá en los Estados Unidos es importante seguir los pasos de la ley de acorde para evitar tragedias. Me gustaría concluir esta entrevista con un mensaje para nuestra comunidad, pero específicamente para los hombres latinos, ya que en nuestra cultura existe el machismo y a veces no les gustan los consejos y no escuchan, pero para seguir adelante y vivir tranquilo tenemos que hacer conciencia y tomar esos consejos. Sí, a esos hombres que están con esa mentalidad de que no les pasa nada a ellos, todos somos de carne y hueso y a todos nos llega el número llega, eso es una expresión que decía mi abuela, y cuando ese número llega que te tienes que ir, que ya terminaste tu vida, esperemos que cuando eso pase no pase de manera donde dejes mucho sufrimiento en la sociedad. Entonces hay que ser responsable y trabajar como comunidad, especialmente si es inmigrante. Nosotros llegamos aquí para echar para adelante, no estamos llegando aquí para herir o no ser personas que contribuimos a nuestra sociedad. Entonces es un llamado a eso. Así es. Como inmigrantes hay que predicar con el ejemplo y nosotros podemos construir nuestro futuro si tomamos decisiones buenas, decisiones que van a tener un impacto positivo, no solamente en nuestro bienestar, pero en el de nuestros seres queridos. Me despido agradeciéndole por ser esa voz que tanto necesita nuestra comunidad y una luchadora en un tema tan importante como lo es el conducir ebrio bajo los efectos del alcohol o las drogas. Muchas gracias por tu ayuda en ayudarme a difundir la información con la comunidad. Con mucho gusto. Continuamos con nuestro programa especial de En Sintonía con el Consejo y ahora en esta edición cuya misión es informar, educar a nuestra comunidad sobre los peligros de conducir bajo la influencia del alcohol. Hoy les presento a un invitado muy especial. Nos acompaña el sargento Omar Guerrero de la Unidad de Iniciativas de Alcohol del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery, con quien es un gusto conversar el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Marcela. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, sargento. Sabemos de que en los últimos años esta situación como que se ha salido un poco fuera de control. Estamos viendo un drástico aumento de arrestos entre nuestra comunidad hispana de conductores ebrios. Y es algo muy peligroso porque no solamente pone en peligro al conductor, pero también a la comunidad en general. Por favor, cuéntenos un poco de lo que está sucediendo en la actualidad en el condado de Montgomery.
Bueno, desde los 2022 hasta al comienzo del 2025, aproximadamente 52% de las personas que hemos arrestado por manejar bajo la influencia de alcohol han sido hispanos. Entonces, de los 4.300 del total, aproximadamente 2.200 han sido hispanos. La verdad es que son cifras muy alarmantes y como lo decíamos, lo hemos dicho y destacado en esta entrevista, el conducir ebrio trae muchas consecuencias y es un grave peligro no solamente para el conductor, pero también para los peatones, para los ciclistas, para la comunidad. Queremos hacer conciencia a nuestra audiencia que nos escucha en estos momentos. Manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas podría no solamente afectar su bolsillo porque puede traer graves consecuencias financieras, puede provocar arrestos, pero también puede traerle consecuencias legales y si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, podría afectarle en su situación migratoria. Hablemos un poco sobre las estadísticas porque usted nos acaba de mencionar los últimos 2 años, pero si me permite, me gustaría brindar unos datos compartidos por el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Montgomery. Escuchen muy bien, en el 2019, de un total de arrestos de 2.219, 796 fueron hispanos. En el 2020 la cifra bajó, pero quizás por la pandemia. El total de arrestos fueron 1.332 y de esos 563 fueron hispanos. En el 2021 la cifra total fue 1.305 y de esos 1.305, 601 fueron hispanos. Pero lo que se ve que del 2022 hasta la fecha, ese número ha ido incrementando. Hablemos sobre los peligros para la comunidad, oficial. Sí, como había dicho, el peligro no es solo para el chofer, porque cuando una persona maneja bajo la influencia del alcohol o bajo los efectos de la droga, los accidentes, los chances de los accidentes suben. En todo el estado de Maryland han habido 6.000, por promedio, 6.100 accidentes que involucran el alcohol o droga. De esos 6.000, aproximadamente 2.700 causan heridas y de esos accidentes 158 causan muerte de una persona. Entonces es grave manejar así por la salud y por la seguridad de toda la comunidad. Y como usted nos acaba de decir, manejar bajo podríamos decir, el consumo de sustancias no debidas a la hora de conducir, no solamente es el alcohol, pero también las drogas. Cuando ustedes arrestan a una persona, ¿es más notable un arresto por alcohol o por el consumo de drogas? Todo depende. Siempre estamos buscando indicaciones que la persona no está bien para manejar, no está segura. Entonces buscamos cualquier indicación que nos den. Tal vez no sabe dónde está la persona, tal vez no puede hablar en comunicación básica. Y también estamos buscando el olor de droga, el olor de una bebida alcohólica. Y con todas esas indicaciones podemos seguir con una investigación para ver si la persona puede manejar. Y algo que también ha salido a la luz que es muy preocupante y son datos compartidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery, es que muchos de los conductores no saben que hay límites a la hora de conducir. Sí. Por ejemplo, cuando hacen los operativos antidopings, ustedes están checando el nivel de intoxicación. ¿Podríamos hablar un poco sobre los límites? Si es que sale una persona, aunque lo ideal es, si va a manejar, no tome. Es verdad. En el estado de Maryland, el límite para llegar al ¿cómo se llama? El manejar bajo la influencia de alcohol es el .08. Hay otro límite que es .07, que es manejar bajo los efectos del alcohol. Es parecido, pero es un poquito diferente. Pero .08 es el límite. Ya más arriba de ahí, causa más problemas, los efectos de manejar son más graves, la persona maneja más lenta, no puede dividir su atención y puede causar un accidente. Sí es. ¿Y cuáles son usted que trabaja
específicamente directamente con la unidad del condado de Montgomery para fortalecer la seguridad y arrestar a las personas que están infringiendo la ley en este aspecto? ¿Cuáles son ustedes las iniciativas que están implementando como para ubicar a los conductores que conducen ebrios? Sí, nosotros trabajamos bien cerca con los analistas del departamento. Ellos nos dan información de dónde hay más accidentes, dónde hay quejas que involucran alcohol o droga. Entonces, basado en esa información, vamos a diferentes partes del condado y patrullamos ahí para buscar, enfocarnos en esas violaciones. En esas zonas. Y bueno, eso me lleva a otro punto también muy interesante, oficial, es que se han determinado en los últimos años las ciudades con el mayor número de arrestos, específicamente desde el 2022 al 2025. La ciudad número 1 con mayor número de arrestos en el condado de Montgomery es Gaithersburg, seguido por Silver Spring. Número 3, Germantown. Número 4, Rockville, seguido por Bethesda. Lo que me llama mucho de la atención es que Gaithersburg, siendo la ciudad número 1, ha sido catalogada como la ciudad más diversa, no solamente en el condado, sino a nivel nacional. Tenemos una población muy alta de hispanos que residen en esa zona. ¿Qué mensaje usted le da como oficial a todos los residentes que lo escuchan en ese momento y que tal vez piensan que un arresto nunca le va a pasar, que piensan que porque lo han hecho en ocasiones anteriores no pueden llegar a ser arrestados o no pueden llegar a tener un accidente? ¿Qué mensaje le daría usted a todos ellos? Solo les pido que piensen bien, que cuando se vayan a divertir, que tomen tiempo con la familia, tomen tiempo con amigos, tomar ventaja de los días calurosos, de los días de fiesta, pero también planeen cómo llegar a la casa después de eso. Planeen llamar a un taxi, usar otra forma de transporte público o llamar a un amigo que le den un ride, pero arriesgarse así, como hemos estado hablando, arriesga a la persona a sí misma, pero también al público en general. Y las consecuencias podrían llegar a ser incluso letales. No vale la pena arriesgar la vida y poner en riesgo el bienestar de la familia, porque cuando un individuo, o en este caso, digamos, un ejemplo, el pilar de la casa ha sido arrestado con un DUI, eso no solo le va a afectar a él, sino a la familia en general. Va a tener que pagar miles de dólares en cortes, en abogados, y no sabe si puede terminar en algo trágico, en un accidente que vaya a perjudicar a otro peatón o a otro ciclista. Entonces es importante tomar todo esto en consideración, porque una mala decisión puede cambiarnos la vida, y es importantísimo de que si van a viajar o si van a salir a pasear, a festejar, que lo hagan de manera responsable. Usted mencionó una palabra clave que son las temporadas de fiesta. ¿Cuándo durante el año se registra el mayor número de arrestos por DUI? Hemos visto que diciembre y enero, que durante las fiestas del fin de año, el año nuevo, y también marzo, son los 3 meses grandes que encontramos más personas manejando bajo la influencia de alcohol. Y al fin de año, por las fiestas, como acabo de decir, y en marzo, diferentes razones, pero pienso que durante ese tiempo ya se está un poquito más calor y la gente está saliendo más. Así es, mucha cautela. Me imagino que en el verano también las personas hacen su carne asada, hacen sus fiestas, invitan a sus amigos, pero creo que pagarle a un taxi viene siendo una inversión en su futuro si es que piensa salir y tomar. Nuevamente, oficial, recalquemos un mensaje para nuestra comunidad, porque específicamente nuestra comunidad latina es quienes están siendo reportados con el mayor número de arrestos, que es algo muy, muy triste verlo en nuestra comunidad. Sí, es verdad. Es verdad, especialmente siendo parte de la comunidad, es triste encontrarme con personas hispanas que están haciendo mal. Cuando una decisión básica de planear por adelante cómo va a llegar a la casa después de ir a una fiesta, resolvería muchos problemas.
Así es, resolvería y les evitaría muchos dolores de cabeza a largo plazo, porque nuevamente esto puede tener incluso un impacto en su situación migratoria si es usted llega a ser arrestado por un DUI. Hablemos un poco sobre los patrullajes que ustedes realizan como Departamento de la Policía en las zonas de alto riesgo o en todo el condado en general. Sí, ahorita, por efectivo, en el verano comenzamos es la primera vez que lo hemos hecho, un grupo especial de diferentes oficiales del condado que no estén asignados a la división de tráfico como somos nosotros. Entonces, de los diferentes distritos, seleccionaron a oficiales especiales que tienen interés en estos crímenes. Y también le pedimos a oficiales de la oficina del alguacil, de la policía del estado de Maryland, la policía de la autoridad de transporte. Entonces, todos esos oficiales nos han ayudado y hemos ido a diferentes áreas y hemos hecho un buen trabajo. Y ustedes están presentes en muchos puntos estratégicos del condado, y si los conductores que nos escuchan manejan ebrio, corren el riesgo de ser arrestados, porque en el condado de Montgomery los oficiales, ustedes, su departamento, están luchando para tratar de ayudar a disminuir el peligro en las carreteras, porque como lo hemos recalcado, un conductor ebrio representa no solamente un peligro para sí mismo, pero también para nuestra comunidad, para nuestras calles, para nuestros peatones. Antes de concluir, me gustaría hacerle una última pregunta. En los arrestos que ustedes han hecho en los últimos años, ¿cuáles son más o menos las edades que ustedes, un estimado de las edades de las personas que conducen ebrios? Y es notable una repetición que una persona que ya haya tenido un DUI vuelva a caer y a sufrir algo similar. Sí, de las edades lo he leído, pero no lo tengo aquí, pero creo que la mayoría de las personas que hemos arrestado están dentro de los 20 y 45 años de edad. Y de las personas que hemos arrestado que repiten otra vez, de 2022 al comienzo del 2025, arrestamos como 350 que ya hemos arrestado antes. De esos 350, aproximadamente 250 han sido hispanos. Sí, entonces, sigue pasando, tenemos trabajo, pero continúa pasando y ya estamos terminando el verano, estamos en pleno verano, mejor dicho, se aproxima el fin de año, la temporada donde aumentan estos números. El llamado es a la cautela, a pensar una mala decisión 2 veces, porque puede traerle graves consecuencias en su vida. Oficial, sargento, muchísimas gracias, sargento Guerrero, por habernos acompañado en esta edición de En Sintonía. Igual, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. ¿Sabía usted que el condado de Montgomery es una de las primeras jurisdicciones en Maryland en ofrecer un programa de cortes de alcohol y drogas? Así es. Y hoy tenemos una inspiradora historia, un testimonio de que cuando se quiere, se puede. Y queremos compartir esta bella historia para que usted en casita que nos escuche sepa de que no está solo y que puede salir adelante. Para mí es un gusto presentarles al señor Héctor Martínez, quien formó parte del programa de cortes de alcohol y drogas del condado de Montgomery. Señor Martínez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes. Se lo agradezco mucho. Y muchísimas gracias por ser una voz, por utilizar sus experiencias para convertirlas en un ejemplo para nuestra comunidad. En esta vida nadie es perfecta. Todos pasamos por situaciones complicadas. Y quiero que por favor nos cuente un poco de su experiencia en torno, para que las personas que tal vez están experimentando algún tipo de adicción puedan escucharlo a usted y saber que se puede salir adelante. Sí, muchas gracias. Yo cuando, por ejemplo, mi caso, voy a hablar de mi caso personal, llegué ya mayor de edad, ¿no?, al programa, gracias a este país que tiene un programa de alcohol y drogas.
yo tengo problemas de alcoholismo, por eso yo no puedo beber más. Me costó entenderlo, yo estuve 39 años metido en eso. De mis 14 años comencé desde mi país, estuve 10 años en Europa, continué también, después vine a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Aquí las leyes son un poquito más estrictas, en ese sentido, son serias y uno no lo entiende, porque el alcohol se considera una enfermedad mental, ¿no? Es un poquito diferente a las adicciones de drogas, pero es un problema de adicción también. Entonces, tuve la oportunidad de que el programa me aceptó y ahí fui comprendiendo el problema grave que tenía. Y cuéntenos cómo lo ayudó el programa. El programa consta de que yo comienza con unas visitas a la corte una vez por semana. Tenemos ahí también un programa de terapia psicológica y constantes conversaciones con el case manager. Después también nos manda a diferentes agrupaciones como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Y uno en todo ese trayecto va cambiando, va tomando conciencia de en lo que está, ¿no? Y también hay que poner un poquito de voluntad porque la ayuda no solamente va a venir del juez o del psicólogo, uno también tiene que estar dispuesto a hacer un cambio. Lo importante del programa para mí es que me enseñó que nada estaba perdido y que uno puede hacer cambio en su vida, no importa a la edad que tenga. Entonces cuando uno empieza a ver que hay algo más, que la vida continúa y no condenarnos con un pasado a continuar siempre lo mismo, eso fue lo que me dio fe y me dio la esperanza dije, puedo hacerlo todavía, nunca es tarde. Qué bonitas palabras las que nos está compartiendo. Prácticamente nos está diciendo que mediante este programa lo ayudó a ver la luz al final del túnel. Usted logró salir adelante y estas son palabras poderosas. Queremos que nos cuente, por favor, cómo fue su experiencia antes de llegar a este programa que lo ayudó a transformar su vida. ¿Cuál fue su experiencia previa con el consumo del alcohol? Ahora que lo veo, no, porque uno recapacita en el pasado, por eso nunca hay que olvidarse de dónde viene uno, para no volver a caer en lo mismo, ¿no? Hay que superar el pasado, pero nunca olvidarse de dónde viene uno. Entonces, yo con el correr de los años me di cuenta que me alejé, primero y principal, cuando fui joven dejé la escuela, dejé el high school, no lo terminé, y bueno, colegio de salesianos, y dejé todo, jugaba al fútbol, también, no llegué a profesional, pero dejé también todo eso por dedicarme al vicio del alcohol, ¿no? Uno empieza como joven, como experiencia, y le empieza a agarrar el gusto a eso, porque uno ya se desarrolla diferente, empieza a agarrar confianza, se siente más liberado, pero no se da cuenta en lo que se está metiendo uno. Eso me pasó a mí. Las consecuencias vienen con el tiempo, porque uno ya cambia el alcoholismo, y hablé con bastantes personas también, por problemas de drogadicción también, le va cambiando el carácter, y uno no se da cuenta, ya lo toma como una forma de vida. Y está cambiando, se aleja de la familia, de las amistades buenas, deja de ser responsable en la escuela, el trabajo, lo que sea. Y se cierra en ese círculo vicioso de gente que es como uno, ¿no? Y cuando llega a un término que comienza a meterse en problemas con la ley, problemas de trabajo, problemas de familia, no escucha a nadie, uno se hace muy egocéntrico. Entonces llega un momento que uno ya no tiene salida. Y la experiencia que tengo es que no en todos lados tiene la ayuda que se me ofreció. Por eso yo no sabía del programa y cuando me enteré dije, sí, acepto. No importa lo estricto que sea, porque no hay otra forma, hay que cumplirlo. Y la ayuda es fundamental como para poder ayudar a los individuos a que la necesitan a salir adelante. Como usted se dio cuenta de este programa y somos muy afortunados que acá en el condado de Montgomery contamos con este recurso tan poderoso que puede cambiar vidas. Bueno, el programa verdaderamente me lo dijo un abogado cuando yo tuve unos problemas con el alcohol y el abogado fue que me propuso si aceptaba cumplir con las reglas, ¿no?, del programa. Y yo dije que si me iba a servir, sí, lo iba a hacer. Entonces, yo lo que digo que también
uno tiene que disponer de su voluntad de hacerlo. Entonces, a mí no se me hizo muy difícil en el sentido porque yo tomé conciencia que era una oportunidad en mi vida y dije, lo voy a tomar y lo voy a hacer. Cuesta un poquito porque ahí hay que cumplir con los horarios, lo que sea, ¿no? Pero esa es la condición de uno. Entonces, lo bueno es que siempre agradezco que tenemos un buen condado, un lindo condado, que muchos programas para todos los sentidos, en todo ahí. Y que la gente, muchos no lo saben, porque yo cuando le comento a otras personas no saben de eso. Especialmente nuestra comunidad, ¿no? Así es. Y eso es lo que quiero que se puede, que se divulgue, o por lo menos que la gente sepa que hay ayuda. Así es. Y que no la toman porque no saben. Y toda mi admiración hacia usted, señor Martínez. Sabemos que no ha sido un camino fácil, pero con su voluntad usted tomó la decisión de querer cambiar y eso también ha sido un favor muy importante. Aparte de la ayuda que usted recibió, también usted ha puesto de su parte. ¿Qué mensaje le da a todos aquellos, especialmente a los hombres, que tal vez no consideren que necesitan o no quieran la ayuda? Yo sé que es difícil tomar conciencia o aceptar que uno está viviendo de mala manera. Como yo digo siempre, el alcohólico o una persona que está bajo otras influencias siente que no va a ser respaldado o que va a ser discriminado quizás por su enfermedad. Entonces que deben largarse y tener un poco de confianza. La gente, nadie quiere el mal de nadie, al contrario. Es feo estar dando lástima, como quien dice, y darse la oportunidad uno mismo, perdonarse uno mismo y decir voy a hacerlo. Y el día que se pueda, como yo en mi caso pienso, si cada momento que me pidan alguna ayuda yo lo voy a dar, porque es una devolución de gracias, ¿no? Que me dieron a mí, yo también tengo que hacer, porque esto es una cadena. Todos tenemos que dar una mano. Hoy como yo estoy saliendo, hay otros que están recién comenzando en eso. Y esa persona el día de mañana, si yo lo ayudo hoy, va a ser otro que va a ser como yo, y así vamos a ayudarnos. Qué bonitas palabras, señor Martínez, las que usted nos ha compartido durante toda esta entrevista. ¿Qué mensaje usted le daría a todos aquellos que tal vez estén iniciando en esto? Pero no se están dando cuenta en lo que están entrando, porque si no ponen el poquito de control, puede atraer consecuencias. Y lo que le diría que no piensen que la felicidad es hacer todo lo que está en sus manos. Somos libres de hacer todo lo que queramos. Creo en Dios, soy católico, pero Dios nos dio una libertad para saber aprovecharla, saber usarla. No desperdiciarla haciendo de todo, pero sabiendo que las consecuencias no solamente le hacemos daño a los demás, a nosotros mismos también. Y si uno mismo no se quiere, no se cuida a sí mismo, menos va a poder querer a otro o cuidar al prójimo, ¿no? Así es como una cadena. Usted ahora está ayudando a otras personas como otros lo ayudaron en su momento a usted. Y lo bueno es que usted ha utilizado su experiencia para transformarlo en una plataforma de ayuda para la comunidad, porque ahora su experiencia, su mensaje está llegando a muchísimas personas que lo están escuchando y que tal vez se sienten solos y que no hayan qué hacer, o tal vez conocen a un familiar que necesite el apoyo. Pero usted nos da esperanza a ellos y a todos acá de salir adelante. Y eso es un ejemplo digno de admiración, que es muy bonito resaltarlo ante la comunidad, y yo quiero agradecerle muchísimo su valentía de compartir con nosotros su experiencia. ¿Algo adicional que quiera compartir antes de despedirnos? Lo que quisiera compartir es que si alguna vez alguno de los que escuchan o ven esto, que aprovechen las oportunidades de nuestro condado, y que yo como parte que fui también ahí, quiero dar todo lo que puedo para demostrar que ese programa que yo estuve sirve, que es útil, y así como me sirvió a mí después de 39 años, si algunas personas tienen problemas, no piense que es tarde, nunca es tarde. Y si algún día
tienen la oportunidad también de hacer algo bueno, que van a sentir una paz interior que nunca sintieron, nunca viví tan tranquilo en mi vida, y que luego de eso demostrar que el programa sirve, porque Montgomery, como yo digo, si no nos saldrían las cosas bien, no cambiaríamos nosotros mismos, ese programa no existiría. Y eso es un programa que la gente es de los impuestos nuestros y hay que aprovecharlo. Así es, así es. Y tenemos que hacerlo funcionar, porque si no, Así no es. tendría sentido, ¿no? Sí. Y cuéntenos ahora que usted ha pasado por este programa, ¿cómo lo ha ayudado en su vida personal, con su familia? Bueno, eso también es otro tema. Yo cuando le contaba de joven, ¿no? De chico, cuando comencé con todo eso, yo no me daba cuenta que me estaba apartando de la familia. Uno porque cuando uno empieza con estos vicios, uno por vergüenza, otro porque no quieren que los padres se enteren que está tomando, o tiene su noviecita escondida, cosas, ¿no? De niños, de chicos, digo. Después, ¿qué pasa? Yo me alejé bastante de la familia. Especialmente yo me fui al extranjero de mis 20 años. Y entonces ya no llamaba a mi familia, una vez al año quizás, en Navidad, todo. Después vengo a Estados Unidos como a los 31. Y acá comentaba yo con el juez que el programa, estaba hablando constantemente ahora con mi familia. Empecé a agarrar relaciones buenas, no peleábamos nada, ¿no? El tema era que yo me alejé de ellos, no es que ellos me dijeron vaya para allá. Y entonces me ayudó a tomar conciencia del valor de lo que es la familia, lo que es tener seres queridos, seres que siempre a uno lo amaron, lo quisieron y uno fue el que se alejó. Y hay cosas de la vida que, por eso digo, la felicidad está en cosas tan simples que uno no las ve. Y entonces no desperdicien oportunidades que la vida te la va a dar. Uno solamente ahí las tiene de frente, pero uno no las quiere ver. La felicidad no es la vida fácil o la vida estar constantemente buscando, ¿cómo se puede decir?, tanto en el alcohol o en otras sustancias, la felicidad. Esas son felicidades momentáneas que a la larga nos llevan a la destrucción. Así es, y estamos seguros que su familia está muy feliz de esta transformación tan bonita que usted ha tenido y le agradecemos muchísimo que nos comparta su experiencia, un testimonio tan bonito y un ejemplo para nuestra sociedad que se puede salir adelante. Señor Martínez, los mejores deseos para usted, para su familia y muchas bendiciones en los próximos años de su vida, mucha felicidad, paz y tranquilidad. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad y fue un placer. Gracias. Continuamos con nuestro programa especial de En Sintonía, destacando y haciendo concientización sobre los peligros del consumo del alcohol. Ahora les presento a alguien muy querido en el condado de Montgomery y en nuestra comunidad. Él es el doctor Luis Aguirre, quien es gerente de programas para la Iniciativa Latina de Salud del condado de Montgomery, con quien siempre es un gusto conversar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Aguirre. Marcela, como siempre, es un gusto estar en tu programa y gracias por esa tan bonita bienvenida. Gracias a usted por todo lo que hace por nuestra comunidad, doctor Aguirre. Hoy queremos hablar sobre el impacto en la salud del alcohol. En esta transmisión hemos destacado diversos puntos, pero uno de los más importantes también es el impacto en la salud. Y quiero que usted como doctor, como experto, nos comparta cuáles son los efectos del alcohol en el cuerpo, tanto a corto como a largo plazo. Claro que sí, con todo gusto. Antes me gustaría empezar recordando un poquito de lo que es el alcohol. O sea, sabemos que en nuestras familias, en nuestra comunidad, pues en una fiesta, en un acontecimiento, siempre va a haber una bebida alcohólica. Pero es importante recordar de que el alcohol no es un alimento, es una sustancia que no se digiere, sino que se absorbe. Y se empieza a absorber desde el mismo momento en que el alcohol entra en contacto con la boca. Desde ese momento empieza a absorberse. Se absorbe aproximadamente el 20% del alcohol ingerido
en el estómago. Y dependiendo si el estómago está vacío o está lleno, va a pasar al intestino y allí se va a absorber el 80 o el 90%. Esta absorción quiere decir que inmediatamente pasa al torrente sanguíneo y desde el torrente sanguíneo llega al cerebro y llega al hígado y a otros órganos más. Es importante informar a nuestra comunidad que en el país, en los Estados Unidos, se habla de bebida y esa bebida es un número estándar. Y ese número estándar se relaciona a la presencia de 14 gramos en una bebida alcohólica. Por ejemplo, los 14 gramos van a existir en una botella de cerveza de 12 onzas. O va a existir la misma cantidad, 14 gramos de alcohol, en 5 onzas de vino. O van a existir las mismas 14 gramos de alcohol en 1.5 onzas de una bebida destilada, como puede ser el tequila, como puede ser el whisky, el vodka, etc. Esa es la cantidad de alcohol que se consume de acuerdo al tipo de bebida que la persona prefiera. ¿Y cómo va a actuar en el cuerpo humano? En el cuerpo humano, pues una persona consume el alcohol, llega al organismo, a la sangre, y inmediatamente se satura. Y si la persona sigue consumiendo más alcohol, ese alcohol se sigue acumulando ya en los diferentes órganos del organismo hasta que vaya a proceder, el hígado empiece a proceder a desintoxicar, a metabolizar, a desdoblar ese alcohol. ¿Y cuánto tiempo va a pasar hasta que esos efectos del alcohol en el organismo vayan a manifestarse? Se van a empezar a manifestar entre los 15 y 45 minutos que se ha consumido una bebida. Pero un dato importante, esa bebida estándar, si tomas una cerveza, una botellita de cerveza, va a permanecer en el organismo 1 hora. Va a tardar 1 hora en que se elimine esa botellita de alcohol. Entonces se puede dar cuenta, si usted toma 2, 3, 4, 5, ¿cuánto tiempo va a demorar el organismo en eliminar esa cantidad de alcohol que se está acumulando continuamente? Así es, muy interesante y gracias por esos datos porque nos hacen en realidad poner en todos los datos que nos ha compartido usted el día de hoy, nos hacen ver el impacto en nuestro organismo del consumo del alcohol y que tiene que pasar 1 hora para digerir, para que todo esto, para que el alcohol pase por nuestro organismo. Es algo que muchas personas, que no todos saben o sabemos. Cuéntenos cómo actúa el alcohol en el cuerpo y cuál es el efecto en el cerebro, porque hemos estado hablando de cuando se conduce ebrio. ¿Cuál es el impacto en el cerebro cuando se consume el alcohol, doctor Aguirre? Muy bien. El cerebro es uno de los órganos que recibe mayor flujo de sangre, normalmente. Obviamente es el órgano principal. Por lo tanto, el alcohol que esté en la sangre va a llegar muy rápidamente al cerebro. Y yo escuché una palabra, una oportunidad muy bonita. Hablan de la montaña rusa del alcohol. Y es algo muy parecido. En un primer momento, cuando las células del cerebro se impregnan del alcohol, pues va a provocar una euforia. ¿Sí? Uno se siente muy cómodo, muy contento, muy alegre. Las reacciones son pues, de beneplácito, ¿verdad? Es la parte de la euforia. Pero al poco tiempo, esa euforia se va a convertir en una excitación. ¿Sí? Ya ese momento de alegría, de un buen momento que está pasando, se va a convertir en una situación en la que la persona va a empezar a sentir ciertas molestias en su organismo. Por ejemplo, su comportamiento que era moderado, poco a poco se va a desinhibir. ¿Sí? Es cuando la persona empieza a hablar alto, toma algunas conductas de riesgo, ya se anima a bailar, ya se anima a hablar con voz muy alta, pierde un poco la desinhibición. Pero al mismo tiempo, el juicio empieza a alterarse, ya no tiene la misma forma de ir razonando. Los movimientos motores se van alterando. ¿Sí? La voz empieza a cambiar y empieza a tener dificultades para mantener el equilibrio y lapsus en la memoria. ¿Sí? Algunas cosas que ya no las recuerda bien. Y ese va a un segundo paso, que es la confusión. En la confusión es un momento en que se ha perdido mucho la realidad donde se encuentra, se pierde el equilibrio
aparecen episodios emotivos, o la persona se pone muy triste, o la persona llora, o la persona ríe en forma muy exagerada. Cada vez el equilibrio lo va perdiendo, empieza a trastabillar, ya no puede mantenerse en pie por mucho tiempo, menos caminar. Las palabras ya no son bien articuladas. Así es. Empiezan a hablar ese murmullo a veces inteligible de una persona que está en estas condiciones. En esta etapa las personas ya tienen algunas lagunas mentales, ya no se acuerdan de lo que están haciendo o lo que está sucediendo. Luego pasa a una etapa un poco más severa, que es el estupor, en que la persona pues ya pierde la conciencia, ya perdió totalmente el contacto con la realidad. En algunos casos no puede mantenerse de pie, es cuando a veces aparece el vómito y constituye un riesgo de que la persona pueda atragantarse con su propio vómito porque está muy inconsciente. Y finalmente el coma. ¿Verdad? El coma es una sensación, es un momento en que la persona pierde totalmente la realidad de sí, de su entorno. Él no responde a muchos estímulos. Muchas veces puede la temperatura bajar, ¿sí? La respiración hacerse cada vez más lenta, la circulación, el pulso puede ser menos perceptible y las funciones motoras casi ya van desapareciendo. Y finalmente eso puede terminar en la muerte por una intoxicación por el alcohol. Entonces, si usted ve, ese es el caminar del consumo de alcohol. Y cuando está en esa fase de excitación, que es en el tercer momento, es cuando generalmente uno dice, estoy borracho. ¿Sí? O sea, cuando uno reconoce que ya no puede controlar nada, es cuando está borracho. Pero mire cuánto pasó. De la euforia a la excitación, pues ya pasó mucho tiempo. Y eso le puede llevar a tomar conductas de riesgo. ¿Sí? Es el momento más peligroso porque es cuando uno pues está atrevido y dice, yo puedo manejar, yo puedo salir, yo puedo conducir, o yo puedo hacer tal cosa. Y esa falta de responsabilidad y en ese momento de excitación, pues normalmente llevan a cometer actos de riesgo. El alcohol, como usted nos comentaba, doctor Aguirre, es metabolizado por el hígado y todo eso toma su tiempo. ¿Qué nos puede decir, digamos, cuál es lo recomendable desde el aspecto médico? Una copita, pero no pasarse. Es una muy buena pregunta y bien difícil de contestarla también, porque aquí viene el elemento de la conducta humana, de la persona que está habituada o no a consumir alcohol. Primero, uno puede ser por una falta de educación en cuanto a los efectos mismos del alcohol. El alcohol es una sustancia que no solamente provoca este momento tan dramático, desde la euforia hasta la muerte, pero que al mismo tiempo puede condicionar una adicción también. ¿Sí? Y la adicción pues, va a terminar en una situación ya neurológica, de una enfermedad mental, donde la persona, pues es un término antiquísimo, el delirium tremens, cuando la persona empieza a ver cosas que no existen, por ejemplo. Y llega a un gran deterioro de la persona. Esa falta de información asociada a regular conductas de todos nosotros nos llevan a consumir exageradamente alcohol, porque es accesible además. Es accesible y pues uno dice, sobre todo el varón, dice, no, una copa no me hace nada, una botella a mí no me hace nada, yo me puedo tomar 3 botellas, ¿verdad? Esas actitudes a veces son las que nos van a poner en esa situación de tremendo riesgo. O sea, además de la conducta humana, tenemos que ir pensando en la accesibilidad, en la falta de educación y no medir las consecuencias de esas acciones. Porque si bien el alcohol a un principio produce ese efecto de excitación, muy poco tiempo después, en muy corto tiempo, entra en un proceso de depresión. ¿Sí? Empieza a deprimir todos nuestros sistemas, sobre todo el sistema nervioso central, el cerebro, donde la corteza del cerebro, que es la parte frontal que controla los impulsos, está totalmente anulada por el alcohol. Es por eso que la persona es incapaz de reaccionar, es incapaz de moverse, es incapaz de coordinar sus movimientos, pero aún mantiene la agresividad. ¿Sí? Yo lo puedo hacer. ¿Sí? Y ese es el momento de gran peligro,
No solamente porque va a llevar a un riesgo, por ejemplo, a conducir en ese estado. En una relación con las personas, la agresión puede hacerse patente en agresiones físicas o en querer tener acciones de mucha, entre comillas, valentía y poner en riesgo su vida y la vida de otras personas. Ahora, ese alcohol que ha ingresado al organismo va a ser metabolizado, o sea, va a ser transformado en un órgano, es el hígado. Afortunadamente tenemos ese gran órgano que nos permite ir metabolizando todo aquello que consumimos, inclusive el alcohol. Ya le había comentado que para ir metabolizando o eliminar ese alcohol, esos 14 gramos que pueden estar en una botella de cerveza o en una copita de vino, va a demorar 1 hora, porque no es un acto de magia, tiene que haber todo un proceso, ¿verdad? Entonces, el hígado tiene una serie de moléculas, enzimas, que van a ir desdoblando el alcohol, ¿sí? Van a ir desdoblando una vez y otra vez, hasta un momento en que pues, va a convertir en agua y en dióxido de carbono. Y estos se van a eliminar, el agua a través de la orina y el dióxido de carbono a través de la respiración. Aquí tengo unos datos para comentarles a las personas que nos están escuchando. Ese alcohol que lo hemos consumido va a demorar un tiempo en eliminarse. Por ejemplo, en la sangre puede permanecer hasta 6 horas esa bebida que hemos tomado, esa única botella de cerveza. Hasta 6 horas. Ya el hígado ya lo depuró, ya lo eliminó, pero en la sangre todavía puede quedarse 6 horas. En el aliento, entre 12 y 24 horas. En la orina, entre 12 y 24 horas. En la saliva, entre 12 y 24 horas. Y en el cabello, hasta 90 días. ¿Sí? O sea, esos productos que se van desdoblando del alcohol quedan y son permanentes. Imagínense entonces si se va acumulando muchas bebidas. Eso no va a ser 6 horas, va a ser mucho más tiempo. Así en el es. que va a ir todavía eliminándose. Es verdaderamente impresionante el impacto del alcohol y la manera en que el impacto que también genera en nuestro organismo y cómo nuestro organismo procesa esta sustancia y conocer desde el aspecto médico, desde el aspecto de la salud, las consecuencias que puede llegar a tener el alcohol en nuestras vidas. Doctor Aguirre, muchísimas gracias por esa explicación en torno a este tema tan importante y esperamos que esta información ayude a nuestra comunidad a darse cuenta de los peligros del consumo del alcohol. Muchísimas gracias por su tiempo y participación. No, pues para siempre servirles y en cualquier momento estaremos trabajando en este tema. De hecho, estamos trabajando en un tema muy parecido ya en la comunidad latina, en un nuevo programa orientado a mamás que tienen niños en elementary school. Y es un programa de formación, de educación en la prevención del uso de alcohol y de sustancias desde la niñez. Y ya no, pues cuando ya la persona ya es alcohólica o está ya en adicción a las sustancias, y es un poco tarde, pues el tratamiento es otro. Lo importante es prevenir y prevenir desde temprano, ¿sí? Para que el niño sepa actuar responsablemente ante la presencia o situaciones que le induzcan a consumir alcohol o sustancias. Así es. Y la Iniciativa Latina de Salud, siempre trabajando para nuestra comunidad. Gracias por todo lo que usted y su equipo hacen diariamente para el bienestar físico y mental de nuestra comunidad hispana del Condado de Montgomery. Gracias a ustedes. Y es así como llegamos a la recta final de esta edición especial de En Sintonía, cuya misión ha sido educar y hacer conciencia sobre los peligros del consumo del alcohol. Si va a manejar, no consuma alcohol y si lo hará, hágalo responsablemente. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, puede comunicarse con la línea de ayuda de Montgomery County para adicciones. Lo puede hacer llamando al 888-406-2090. Acá se brinda asistencia confidencial e información sobre opciones de tratamiento. También puede comunicarse a la Agencia de Acceso a Servicios de Salud Mental y Conductas Adictivas al 240-777-1770.
Acá usted encontrará información sobre evaluaciones clínicas y derivación a servicios de salud mental y abuso de sustancias. Ha sido un placer llevarles este mensaje a todos ustedes. Recuerde que tiene otra cita con su servidora la próxima semana acá en Sintonía con el Consejo. Hasta la próxima.